Han visto civilizaciones colapsar, han visto a los Jedi ascender y caer, y han sobrevivido a todos los Sith que creían tener un plan. Este es un recuento de los 15 personajes y entidades más antiguos de Star Wars. Verás que va mucho más allá de Yoda. En el puesto número 15 de nuestra lista se encuentra Grogu. Tal vez todavía rulle, camine como un pato y coma ranas, pero, según los estándares de su especie, apenas ha salido del preescolar. Grogu ya estaba entrenando en el Templo Jedi durante los últimos años de la República. Sobrevivió a la Orden 66, uno de los eventos más mortíferos en la historia Jedi. Sin embargo, de alguna manera, desapareció mientras el Imperio resurgía de sus cenizas. Ahora está navegando por una galaxia de posguerra y está atrapado entre los mandalorianos, los usuarios de la fuerza y las sombras persistentes de lo que vino antes. A sus 50 años, ha vivido toda una época de colapso y aún no ha llegado a la adolescencia. Y si envejece como el maestro Yoda, entonces ni siquiera hemos visto el primer capítulo de su historia. En el puesto número 14 se encuentra el Lord Sith que la mayoría de la gente solo conoce a través de un escalofriante monólogo, Darth Plagueis. La tragedia no fue solo que murió, sino que casi no tuvo que hacerlo. Plagueis era un Moon con una mente que iba mucho más allá de los duelos con sables de luz o la dominación galáctica. Estudió la fuerza en su faceta más antinatural y la desvió hacia la inmortalidad. Él no fue el primero en buscar la vida eterna, pero quizás fue el que más se acercó. No está claro cuánto tiempo vivió realmente, pero su comprensión de la vida y de la muerte lo adelantó siglos a su tiempo. Podía manipular a los midichlorianos, salvar a otros de morir, pero no podía detener la única cosa que nunca esperó: la traición. Su propio aprendiz lo mató mientras sufría. Aunque se desconoce su esperanza de vida exacta, algunos relatos sugieren que Darth Plagueis vivió más de un siglo, posiblemente incluso alrededor de 150 años. Y digamos que la figura más anciana de esta lista no es alguien a quien se le pueda dar la mano. En el número 13 tenemos al Wookiee que todos quieren tener a su lado cuando las cosas van mal, Chewbacca. Luchó junto a Yoda en Kashyyyk durante las guerras clon. Fue capturado por el Imperio y esclavizado, pero aún así encontró una manera de liberarse. Después de eso, todavía tuvo la paciencia para cuidar a contrabandistas, rebeldes, Jedi en entrenamiento y algún que otro droide con carácter difícil. Él no es solo el copiloto de Han, también es una crónica ambulante de la historia galáctica. Para cuando está ayudando a Han Solo a esquivar a los soldados de asalto y a conseguir especias, Chewbacca ya ha vivido más de 200 años. Y para alguien que rara vez habla básico, ha visto más de lo que la mayoría de los seres conscientes verán jamás. Lo sobrevivió todo con una ballesta, una deuda de vida y un gruñido que dicen: no me pongas a prueba. En el puesto número 12 se encuentra el otro misterio verde del Consejo Jedi, Yaddle. Los fanáticos solían bromear diciendo que ella era solo Yoda con una peluca, pero Yaddle tiene su propia historia. Es tranquila, sabia y ridículamente subestimada. Yaddle se retiró del consejo mucho antes de las guerras clon, pero su legado no terminó ahí. En historias más nuevas, la hemos visto enfrentarse a los señores Sith y demostrar que la edad no significa debilidad. Vivió más de 500 años y entrenó a innumerables Jedi. Incluso dominó habilidades curativas con las que la mayoría de los Jedi ni siquiera podían soñar. En el número 11 se encuentra el gángster más famoso de la galaxia, Jabba el Hutt. Cuando lo conocemos en El Retorno del Jedi, Jabba ya es el rey indiscutible del submundo criminal de Tatooine, y se reclina en su trono como un trofeo hinchado de decadencia. Pero eso no fue suerte, sino el resultado de siglos de trabajo. Jabba pasó años fortaleciendo su control sobre el borde exterior, dirigiendo operaciones especia, tráfico de esclavos y rutas de contrabando que se extendían desde el borde medio hasta el espacio Hutt. No solo era temido, sino también respetado, tanto como por los cazarrecompensas que se ganaban la vida infundiendo miedo. Su palacio era una fortaleza construida sobre un monasterio reconvertido, equipada con trampillas, cámaras de tortura y suficiente potencia de fuego para hacer que incluso el Imperio dudara antes de asaltarlo. Jabba estaba en su mejor momento cuando Leia apareció disfrazada. Esta babosa había pasado siglos construyendo un imperio, acumulando enemigos y secretos, y aún tenía espacio para un pozo de rancor. Jabba el Hutt había vivido casi 600 años y para un Hutt estaba en la flor de su vida. En el número 10 irrumpe un Jedi tan antiguo que incluso los archivos tuvieron que hacerle lugar: el maestro Yoda. Había entrenado Jedis durante más de 800 años y había visto a los Sith desaparecer y regresar. Sirvió en el consejo el tiempo suficiente para ver eras enteras ir y venir. Puede parecer una rana con artritis, pero estaba dando volteretas en el aire y luchando contra los señores Sith cuando la mayoría de los Jedi todavía estaban aprendiendo a levantar piedras. Yoda ya había vivido casi 900 años en el momento de la trilogía original. Cuando Yoda dijo: "Las guerras no hacen grande a nadie", no fue una conferencia sino toda una vida de charlas. En el número 9
tenemos a Maz Kanata, quien de alguna manera terminó siendo la dueña del sable de luz de Luke Skywalker. Maz no es una Jedi, pero ha estado en la fuerza el tiempo suficiente para conocer sus patrones mejor que la mayoría de los maestros. Su castillo ha visto pasar por sus pasillos a contrabandistas, sinvergüenzas, rebeldes y Jedi. Todos ellos. Pero Maz todavía está ahí, viendo cómo la historia se repite con una sonrisa burlona y un par de gafas. Ella ha vivido más cambios galácticos que la mayoría de los planetas y de alguna manera todavía encuentra tiempo para coquetear con los Wookiees. Maz Kanata tiene más de 1000 años. En el número 8, nos alejamos de Jabba, el individuo, y observamos la especie que dio forma a sectores enteros, los Hutt. Estos seres con forma de babosa no son solo gángsters, son dinastías antiguas que fueron criadas para el poder y el control. Construyen legados a través de sindicatos, mercados negros y redes que sobreviven a las repúblicas. El cartel Hutt no se construyó de la noche a la mañana. Se forjó a lo largo de siglos mediante pactos de sangre, rutas de especia y acuerdos que nunca llegan a los archivos públicos. Jabba era solo la punta del iceberg. El verdadero poder reside en la historia Hutt, donde los nombres son más antiguos, los crímenes peores y los créditos se pierden para siempre. La mayoría de los Hutt viven más de 1000 años. En el número 7, tenemos a una de las figuras más oscuras que la galaxia haya conocido, Star Vitiate. En la línea de tiempo de Legends, este emperador Sith no solo engañó a la muerte. Si Sidious era aterrador, Vitiate era apocalíptico. Gobernó durante más de 1300 años y poseyó múltiples cuerpos, drenando planetas enteros para alimentar su vida. También operó entre bastidores mientras los imperios surgían y caían. En sexto lugar, tenemos una especie que la mayoría de los fanáticos nunca conocen en las películas, los Rakata. Antes de que existiera un Consejo Jedi o un Senado Galáctico, los Rakata gobernaban a través del miedo y la fuerza. Eran tiranos sensibles a la fuerza que utilizaban el equilibrio como arma. Con los primeros hiperimpulsores, esclavizaron sistemas enteros y convirtieron planetas en fábricas, forjando su imperio a través de las estrellas. Pero un poder tan intenso nunca perdura. Los Rakata se desmoronaron por el colapso interno, la rebelión y la misma fuerza que intentaron dominar. Su civilización se derrumbó, pero su tecnología corrupta aún acecha los rincones más oscuros de la galaxia. Construyeron el Imperio Infinito casi 25.000 años antes de la Batalla de Yavin, una época en la que la humanidad todavía estaba ascendiendo hacia su relevancia, y nos estamos acercando a un grupo que puede haber construido la galaxia misma, literalmente. El número 5 nos lleva aún más profundamente al pasado, a los Sith originales. No es la orden ni la regla de dos, sino la verdadera especie de piel roja que dio a los Sith su nombre. Cuando un grupo de Jedi oscuros exiliados se estrelló en su mundo, no conquistaron a los Sith, sino que se unieron a ellos. Los dos linajes se fusionaron y forjaron algo más oscuro y peligroso. Esto es lo que se convertiría en el Imperio Sith. Estos seres sensibles a la fuerza prosperaron en Corriban hace más de 100.000 años, mucho antes de los Jedi y las rutas hiperespaciales. Así que, aunque nombres como Maul, Bane y Vader reciben toda la atención, las raíces del lado oscuro son mucho más profundas y se remontan a un pueblo que nació en la sombra. En el número 4 está Bendu, un ser que vive en el centro de la fuerza que está más allá de las etiquetas Jedi o Sith. Lo conocemos en Star Wars Rebel, pero claramente no es nuevo en esta galaxia. El Bendu habla como alguien que ha visto cambiar la fuerza durante siglos o tal vez más. Él no toma partido ni obedece las reglas. Él existe en la tormenta y cuando se mueve, batallas enteras se detienen. Ninguna línea temporal lo define tal como es. Un ser que ha observado el cambio de la fuerza durante siglos y quizás incluso milenios, pero casi con seguridad más joven que las entidades atemporales de Mortis. En el número 3, conocemos a los seres que podrían haber dado forma a la galaxia misma, los Celestiales. Apenas se habla de ellos en el canon, pero su presencia perdura en la arquitectura de los sistemas estelares y en las cicatrices del espacio. Las leyendas dicen que crearon el sistema correliano, formaron las fauces, doblaron la gravedad a su antojo como si fuera arcilla. Algunos creen que estaban conectados con el Padre, el Hijo y la Hija. Esas encarnaciones divinas del equilibrio, la luz y la oscuridad. Su edad es posiblemente de millones de años. Y como la mayoría de las fuerzas cósmicas, desaparecieron sin explicación, dejando atrás construcciones, misterios y un silencio que aún resuena en las estrellas. Número 2. 3 seres que hacen que incluso los Jedi y los Sith parezcan efímeros. Son el Padre, el Hijo y la Hija. Estos no son solo usuarios de la fuerza, son la fuerza encarnada.
Existen en Mortis, un reino intacto por el tiempo, donde representan la oscuridad y la luz. Incluso los Jedi apenas entienden quiénes o qué son, pero una cosa está clara: han sido parte de la historia cósmica de la fuerza desde mucho antes de que los sables de luz existieran. El padre, el hijo y la hija existen más allá del tiempo mismo, antiguos como la fuerza. Los Jedi temían lo que no entendían, y no es difícil entender por qué con seres como estos. Y en el número 1, por supuesto, está la fuerza misma. La fuerza es la energía eterna que une la galaxia, rodeándolo todo, penetrándolo todo y moldeándolo todo. La fuerza no tiene fecha de nacimiento, ni muerte, ni lealtad. Todo lo demás en esta lista son solo ecos de su actualidad. ¿Listo? Si te gustó este video, ahora puedes ver este otro video genial de Star Wars sobre la cronología del canon, explicada y actualizada. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para verlo.